Existe un abismo silencioso entre lo que la mayoría elige ver y la verdad estructural que sustenta toda la realidad. Y el precio de cruzar este abismo, este tenue hilo de percepción lúcida, es la ineludible soledad de lo que se ve. No se trata de la soledad del individuo rechazado por el grupo, sino de la soledad funcional, la separación natural de quienes habitan un mundo hecho de geometría invisible de la mente, mientras otros se contentan con la superficie táctil de la distracción. La historia que comenzamos a contar hoy no trata solo de la vida de Leonardo da Vinci, sino del mecanismo de visión que perfeccionó hasta un punto que raya en la tragedia personal y la gloria universal. Es la exploración de la pesada corona que descansa sobre la cabeza de quien comprende que el mundo no es caótico, sino que el caos es solo la proporción que la mente perezosa se niega a calcular. Antes de continuar, deténgase, respirar, deja que el peso de las palabras se asiente. Observa el espacio que te rodea, observa cómo la estructura que lo sostiene, el ángulo de la pared, la alineación de la mesa, la distancia entre luces y sombras, obedece a un diseño, a una ley de equilibrio que rara vez notas. Esta obediencia, esta armonía oculta, es el tema central de la mirada que Da Vinci nos enseñó a cultivar. Es el arte de no solo mirar, sino de ver, la intención detrás de la forma, la anatomía detrás de la piel, la ley matemática que gobierna el batir de las alas de un pájaro y la sonrisa fugaz de una figura humana. Esta pausa es necesaria porque el viaje por la mente de un genio requiere un tipo de silencio que el mundo moderno se empeña en negarnos. Requiere que suspendamos el ruido de las opiniones y nos centremos en la pura frecuencia de observación. Si esta forma de excavar el mundo, buscando la fusión de ciencia, arte y alma, resuena con cómo te sientes, si además sospechas que hay más estructura de la que te han contado, suscríbete a este canal. Aquí exploramos la forma en que Da Vinci unió el laboratorio y el caballete, la disección y la poesía, en una misma visión. Juntos buscaremos la divina proporción que él vio en cada fragmento de la existencia. El visionario paga el precio de su agudeza, con su propia paz. ¿Y qué era para Leonardo la lucidez, sino la carga de ver la perfección inalcanzable y, al mismo tiempo, el mecanismo exacto de la imperfección humana? Muchos buscan a Da Vinci en la Mona Lisa, o en máquinas de vuelo, o en estudios de anatomía, pero la verdadera esencia de su legado reside en sus diarios, cuadernos de pensamientos donde registró no solo lo que vio, sino lo que el mundo evitó ver. Muy pronto se dio cuenta de que la ceguera no es solo un defecto físico, es, sobre todo, una elección psicológica, un consuelo intelectual. La humanidad, señaló, tiene un miedo profundo y arraigado a la transparencia, a la exposición total de motivos, causas y consecuencias. Preferimos la seducción del velo, la seguridad de la familiaridad. El mundo está dispuesto a aceptar la belleza en el arte, siempre y cuando esa belleza no revele demasiado sobre la mecánica de su propia podredumbre o la frialdad de su estructura ósea. Da Vinci, sin embargo, se negó a adornar la ignorancia. Para él, la línea de un dibujo era un bisturí y el lienzo, una mesa de autopsia. Cuando dibujaba un músculo, no solo representaba la forma, estaba siguiendo la tensión invisible, la línea de fuerza que define el movimiento y, por tanto, la emoción. Al mapear el flujo del agua, estaba descubriendo el alma de la turbulencia, la forma oculta dentro del caos, la ley de la espiral que se repite en la concha, el remolino y el mechón de cabello de un ángel. Lo que vio fue la interconexión radical de todas las cosas. El genio no es el que conoce más hechos, sino el que ve más relaciones. El genio es el arquitecto que entiende que la fuerza del puente no reside en los pilares, sino en el vacío entre ellos, en la distribución de tensiones que evita el colapso. ¿Y qué es lo que la mayoría de la gente evita ver? La mayoría de las personas evitan ver la estructura de sus propias vidas. Evite la implacable geometría de las opciones. Evita ver que la belleza es inseparable de la fugacidad, que la vida es un ciclo de construcción y ruina que obedece a principios matemáticos. La mayoría prefiere la ilusión de permanencia. Da Vinci observó que este acto de evasión creaba una profunda disonancia. Vio al alma humana tratando de liberarse de una jaula de huesos y vísceras que eran, sin embargo, el fundamento mismo de su experiencia. Vio la sutil hipocresía en los tribunales, la vanidad vacía de los patrones, el miedo estructural que movía a las masas. Estar lúcido es estar constantemente consciente de lo que es, en contraposición a lo que debería ser, o a lo que solo se pretende ser. Es tener un sentido de la proporción tan agudo que la más mínima falta de armonía se convierte en un tormento para el espíritu. Es como un músico con un tono absoluto, obligado a vivir en un mundo desafinado. Esta lucidez le costó la familiaridad con sus compañeros. La mente lúcida de Da Vinci operaba en frecuencias que otros no podían alcanzar, o, peor aún, no querían alcanzar. Alcanzar. La velocidad de su pensamiento creó un vacío a su alrededor. No solo era diferente, era, en esencia,
un sistema operativo superior, que ejecutaba programas de una complejidad que agotaba el entorno. El dilema de los lúcidos es este: cuanto más profundamente observas la ley universal, ya sea la ley de la gravedad, la ley de la luz o la ley de la naturaleza humana, más te alejas de la convención social, que se basa precisamente en la negación de estas crudas leyes. La convención social es un acuerdo tácito de miopía consensual. La lúcida rompe este acuerdo, señala el mecanismo oculto, el motor sucio detrás de la fachada pulida. Y el mundo, al que no le gusta que sus ilusiones sean expuestas, primero ignora, luego ridiculiza y finalmente aísla. Da Vinci sintió este aislamiento. A menudo se encontraba solo con sus cuadernos, su verdadero laboratorio interior. Mientras el mundo se perdía en guerras superficiales y vanidades estériles, él estaba en el silencio de su estudio, descifrando la proporción de una sonrisa que duraría siglos, o la mecánica de una máquina que solo sería construida 500 años después. El silencio, para Da Vinci, no era un lujo, era una necesidad vital. Quien observa demasiado aprende que el ruido es enemigo de la creación y, sobre todo, enemigo de la percepción estructural. El ruido llena los vacíos que la mente lúcida utiliza para construir puentes de comprensión. Por eso, los genios se refugian en el sonido tranquilo de sus propios pensamientos, en el murmullo interior que acompaña el trazado de una línea perfecta. Entendió que para capturar la proporción divina, la mente debe estar tan vacía y tranquila como el cielo antes de una tormenta. Buscó la armonía entre la razón y el espíritu, y esta armonía solo podía encontrarse mediante una observación desapasionada, casi fría. No juzgó la naturaleza humana, lo diseccionó. Era el ingeniero del alma, y esa ingeniería revelaba verdades incómodas. Reveló que la belleza no es subjetiva, sino una función de las matemáticas orgánicas, que la emoción no es magia, sino una reacción bioquímica y muscular, que la vida no es un milagro aleatorio, sino la manifestación compleja de una geometría de fuerzas. El precio de la lucidez fue el cansancio. La mente que ve complejidad en todo nunca descansa en la simplicidad. Con cada detalle que notó, la forma en que la luz se refracta en el rabillo del ojo, la forma en que un hueso soporta peso, la curva de un río, sintió la responsabilidad de registrarlo y comprenderlo. Sus proyectos inconclusos no fueron fracasos por procrastinación, sino el reflejo de un intelecto que vio tantas capas de verdad, que el acto final de síntesis se volvió casi imposible. El proyecto fue eterno porque la observación era infinita. Se convirtió en un maestro en el arte de la observación silenciosa. Sabía que el conocimiento profundo no se grita en las plazas públicas, sino que se susurra en el laboratorio interior. Y hay un secreto en esta soledad, que nunca anotó con claridad en sus cuadernos, pero que está implícito en cada línea de su obra. Un secreto sobre cómo la mente humana aborda la verdad pura y por qué, aunque es el observador más riguroso de la historia, optó por dejar ciertas cosas permanentemente sin terminar. Comprender esto cambia todo lo que piensas sobre lo que significa ser verdaderamente lúcido y cuál es el límite entre la visión y el martirio. La lucidez no es una recompensa, es una condena del detalle. Si en la primera parte nos atrevimos a levantar el velo del confort, ahora ahondamos en el coste de mantener los ojos abiertos, de sostener la visión que revela la geometría invisible de la mente, que opera bajo la superficie de la vida cotidiana. Cualquiera que empiece a ver proporciones, ya sean arquitectónicas, anatómicas o espirituales, nunca regresa al reino de la aceptación pasiva. El mundo se fragmenta ante ti, no en pedazos caóticos, sino en líneas y vectores que se niegan a mentir. Este es el peso de la soledad para los lúcidos. Vivir en un teatro donde todos aplauden la escenografía, mientras tú, desde el balcón superior, solo puedes ver los andamios, los cables de soporte, y el polvo que se acumula sobre la ilusión. La mente que se alinea con la observación profunda, la que ejercitaba Leonardo da Vinci diseccionando músculos y paisajes con la misma intensidad febril, se convierte en un laboratorio interior implacable. No hay descanso, ya que el objeto de estudio es la realidad misma, y la realidad, despojada de velos, es una máquina en perpetuo movimiento que revela fallos de diseño y maravillas estructurales a partes iguales. El observador inevitablemente se convierte en un extraño en su propia época, un inadaptado temporal que vive en el futuro con consecuencias que otros se niegan a calcular. Mientras la masa se mueve por impulso inmediato y satisfacción momentánea, el lúcido percibe la curva de la parábola, el punto exacto donde la flecha del deseo se convierte en inevitable decadencia, percibiendo el diseño completo que se extiende más allá del horizonte visible. Este desajuste temporal no soy yo, puramente intelectual, es profundamente doloroso. La proporción divina, que tanto buscamos en las obras maestras, es un espejo. Al encontrarla,
no solo validamos una ley universal, sino que también exponemos la disonancia de las estructuras humanas construidas fuera de esta armonía. Piense en la anatomía humana. Cuando Da Vinci dibujó el cuerpo, no solo estaba registrando la carne, sino también mapeando la eficiencia y la interconexión de las partes. Vio la ingeniosa perfección de los tendones, la influencia del hueso, y a partir de esta comprensión de la máquina biológica perfecta, dirigió su mirada a la máquina social y vio la distorsión. Vio cómo la estructura de poder, las creencias populares y la ceguera voluntaria violaban sistemáticamente las leyes del equilibrio que gobiernan cada esqueleto, cada planeta y cada gota de agua. Es imposible participar plenamente en un sistema que entiendes que está inherentemente desequilibrado sin corromper tu propia brújula interior. La única salida, el único refugio, es el silencio. Aquí reside la paradoja central de la soledad de los lúcidos. El observador necesita interacción e información para alimentar su búsqueda del conocimiento universal. Sin embargo, la búsqueda misma lo aísla. El ruido del mundo común, las conversaciones banales, las disputas triviales, todo ello se convierte en un obstáculo insoportable, una fricción constante que desgasta la concentración necesaria para trazar el mapa de la realidad. El genio se retira no por arrogancia, sino por la necesidad de conservar energía. El laboratorio interior necesita un campo de resonancia puro, libre de ecos distorsionados. Imagínelo en Florencia, en medio del bullicio de la plaza. Mientras los comerciantes discuten sobre los precios y los predicadores ladran dogmas, la mente de Da Vinci está ocupada calculando la trayectoria de la luz reflejada por un pétalo húmedo o la fuerza de corte necesaria para levantar una cúpula. Tu realidad sensorial e intelectual opera en una frecuencia distinta. Está viendo las leyes de Newton siglos antes que Newton y las corrientes de la psicología humana con la profundidad de un maestro de ajedrez que ve 20 movimientos por delante. ¿Cómo podemos compartir la belleza de esta visión con alguien que solo puede ver el movimiento actual del peón? El intento de comunicación se vuelve frustrante e inútil, lo que lleva a la persona lúcida a un tipo particular de mutismo, el mutismo de alguien que sabe que sus palabras no encontrarán el destinatario adecuado. Esta soledad, por tanto, es la soledad del lenguaje, es la ausencia de un interlocutor que pueda captar el significado de proporción, más allá de la estética, que entienda que la belleza es solo la evidencia visible de una ley física o matemática inmutable. Los lúcidos aprenden a hablar en metáforas y símbolo, arte, ya que es la única manera de codificar la complejidad de su visión para que pueda, tal vez, ser decodificada por mentes futuras o por aquellos raros espíritus que se aventuren por el mismo camino. Dibujo, pintura, invención, todo esto es el lenguaje silencioso de los lúcidos, un intento desesperado de comunicar el orden percibido a un mundo que ama el caos. ¿Y qué pasa con el precio emocional? ¿El precio de ver lo que se evita? Es el sentimiento perpetuo de pena. El lúcido lamenta no solo las pérdidas personales, sino también las pérdidas potenciales de la humanidad. Ve la ignorancia repitiéndose en ciclos geométricos perfectos, el mismo defecto estructural en el alma humana que condujo a la caída de un imperio anterior. Se recrea con nuevos personajes y nuevos escenarios, y ve que la mayoría prefiere el consuelo de las mentiras colectivas al dolor momentáneo de la verdad liberadora. Es en este punto cuando la observación se cruza con la melancolía, la búsqueda de la armonía entre razón y espíritu, que debería conducir a la plenitud, a menudo culmina en la aceptación de que esta armonía solo puede lograrse dentro del individuo. El lúcido se ve obligado a construir su propia arca, un refugio mental donde las leyes de la física y la moral conviven sin contradicción, mientras navega por los torrentes de un mundo que se niega a aplicar la lógica más básica a sus propios asuntos. La soledad se convierte en la protección de la cordura, el muro erigido para preservar la claridad contra el contagio de la confusión general. Sin embargo, hay una belleza austera y una fuerza inmensa en este aislamiento. El silencio forzado de los lúcidos es el suelo fértil de la invención. Cuando el individuo deja de gastar energía tratando de convencer o ser comprendido, toda esta fuerza se vuelve hacia adentro, refinando el laboratorio interior. La observación se vuelve más fina, la mano más precisa, la especulación más atrevida. Es en la retirada, en el eco del propio aliento, que los grandes enigmas del universo parecen susurrar sus soluciones. Da Vinci nos enseña que la creación más pura surge de negociar esta soledad. Cada pasada de sfumato, el famoso ahumado, no es solo una técnica para suavizar contornos, es una filosofía sobre la realidad. Si la persona lúcida ve las cosas tan claramente, ¿por qué luego desdibuja los límites, como en la Mona Lisa? Porque entiende que, al final del día,
La claridad absoluta es una ilusión de la mente humana. El universo, por mucho que obedezca leyes, está hecho de transiciones, de sombras, de eternas ambigüedades. El observador que ve demasiado necesita aprender a aceptar el espacio entre certeza, la niebla poética donde la ciencia se disuelve en arte. Y este es el gran punto de inflexión en el viaje del lúcido. No solo ve la proporción y el orden divinos, sino también la frontera insuperable del misterio. Se da cuenta de que, para vivir, es necesario integrar la incertidumbre del mundo con la certeza de su propia visión. Aprende a no exigir que el mundo se ajuste a su lucidez, sino a utilizar su lucidez para dar forma a su propio trabajo, su propio camino, su propia paz. La soledad, entonces, deja de ser un castigo impuesto y se convierte en un retiro elegido, el santuario donde el alma finalmente puede bailar en la armonía entre razón y espíritu. Pero hay un secreto en esta danza, un riesgo que pocos visionarios se atreven a admitir, ya que cuestiona el fundamento mismo de la observación. Y comprender esto cambia todo lo que piensas sobre la mente humana y el acto de crear. Es el punto donde la claridad se encuentra con la locura, y es lo que exploraremos a continuación, mientras descubrimos el precio máximo de la visión total. La soledad de los lúcidos no tiene que ver con la ausencia física, sino con la absoluta incompatibilidad de frecuencia. Es el latido interno que vibra a una velocidad donde los ecos de otros tardan siglos en llegar, o tal vez nunca llegan. Y es aquí, en este colmo de incomprensión, que el precio se transfigura en propósito, y la lucidez, en su plenitud, revela su corona, el poder de ver lo invisible y, más aún, de diseñarlo para que algún día la humanidad pueda, tal vez, vislumbrar la línea principal de su propia existencia. Hemos llegado al punto en el que la soledad no se convierte en una carga, sino en el horno mismo de la creación. Leonardo, en su laboratorio interior, comprendió que el mundo necesita ruido para convencerse de que está vivo, pero el universo solo revela sus códigos a quienes cultivan el silencio absoluto. El dilema de ver lo que se evita, lo que se oculta bajo la conveniencia y la distracción colectiva, alcanza su clímax cuando el observador se da cuenta de que él es el único depositario de esa verdad momentánea, de esa proporción divina recién descubierta. No hay nadie a quien acudir para compartir el éxtasis de develar la anatomía de un músculo que nunca ha sido dibujado, o de captar el movimiento exacto del agua que desafía la permanencia. Esta verdad es, por naturaleza, aislante. La gran revelación de Da Vinci, el punto donde se disuelve la angustia de la separación, es el descubrimiento de que el único diálogo necesario es el que existe entre la mente y la norma universal. Dejó de buscar validación en los oídos humanos, lentos y limitados por las pasiones del tiempo, y comenzó a buscar validación en la geometría misma que sostiene el cosmos. Su dibujo ya no era una representación de la realidad, sino un alegato para que la realidad se revelara en su pureza matemática. Pensemos en la figura del hombre de Vitruvio, el microcosmos encerrado en el círculo y el cuadrado. Muchos ven allí solo la perfección de las medidas humanas. La persona lúcida, sin embargo, ve el precio que se paga por la comprensión. El círculo representa el movimiento y el espíritu perpetuos, la escuadra, la materia y el fundamento terrenal. El hombre atraído allí está en constante tensión, estirado al máximo de su capacidad, atrapado entre estos dos reinos. Esta es la soledad misma del lúcido, vivir simultáneamente en la tierra y en el cielo, siendo el punto de encuentro de fuerzas que lo fragmentan. Está en el centro, pero el centro es, paradójicamente, el lugar más alejado de la ruidosa periferia de la vida común. El arte de observar en silencio se convierte entonces en la forma de transformar esta soledad en poder creativo. Mientras el mundo se distrae con los colores brillantes y los sonidos atronadores de las festividades florentinas, Leonardo examina el comportamiento de la luz en una cueva o mide la fuerza de un flujo de sangre. No está huyendo de los hombres, busca la ley que gobierna a los hombres, y esa ley solo se manifiesta en ausencia de ruido. El silencio es la borrón y cuenta nueva sobre la que el universo está dispuesto a escribir. Es necesario aceptar que algunas visiones están destinadas a conservarse como semillas que solo germinarán décadas o incluso siglos después de la muerte del sembrador. La lucidez, en este sentido, es la aceptación de una responsabilidad temporal prolongada. No estás diseñando para el aquí y el ahora, estás trazando el futuro de la comprensión humana, y la aceptación final de este aislamiento es la clave para el clímax de la soledad del lúcido. Lo que el mundo evitaba ver, la fealdad de la imperfección moral, la fugacidad de la materia, la ausencia de un centro estable, se convirtió en el verdadero objeto de estudio e, irónicamente, en la fuente de la belleza de su arte. La armonía entre razón y espíritu solo se logra cuando el espíritu abandona la necesidad de ser comprendido y se contenta con comprender tanto como sea posible. Da Vinci entendió que la naturaleza no se apresura,
pero todo está cumplido en ella, y el observador lúcido aprende a adoptar ese mismo ritmo cósmico. El tiempo del genio no es el tiempo humano, es el tiempo geológico del pensamiento. Si sientes que tu visión está demasiado lejos para ser aceptada, recuerda, la semilla más fuerte es la que necesita más tiempo para romper su cáscara y emerger. La soledad es solo el momento de la germinación. Hay un profundo secreto que se encuentra en el corazón de toda la obra de Da Vinci, la verdad de que vivió más de lo que escribió. La perfección no está en completar el trabajo, sino en la búsqueda infinita de la forma escondida dentro del caos. Muchas de sus obras quedaron inacabadas. El retrato de Adán y Eva, el monumento ecuestre, y esto no fue pereza ni distracción, fue la aceptación de que una vez descubierta la ley esencial, la forma externa pasaba a ser secundaria. La soledad de los lúcidos es el precio de haber tocado la ley y saber que, al tocarla, te has vuelto un poco menos humano e infinitamente más universal. El precio es alto, pero la recompensa no es el reconocimiento, sino la comunión directa con la mente ordenadora del universo. El pago de la deuda se produce en la serenidad con la que el individuo soporta la incomprensión, sabiendo que está operando en un laboratorio interior, que trasciende el ajetreo de la vida ordinaria. Pero aunque esta soledad es inevitable, no es permanente, porque la mente lúcida, al aceptar su aislamiento, traza un camino secreto hacia la unión. Hay un puente invisible que conecta al observador con lo que observa, una geometría espiritual que finalmente lo convierte en parte de la creación misma. Y esta es la revelación que sella el destino del observador. El peso de la lucidez solo se disipa en el momento en que deja de intentar llevar la verdad para los demás y permite que la verdad lo lleve a él. ¿Qué necesitas soltar para que comience el vuelo y cuál es el verdadero mapa hacia la libertad que Da Vinci dejó en sus notas, pero que nunca se atrevió a firmar?